Hola, ¿cómo están? Acá estamos, capítulo 3 de Crudo. ¿Cómo está la comunidad petrolera? Hola Santi, ¿cómo andás? Hola Nico, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, tuve una extracción de una muela, así que por ahí hay unas muecas raras o la ¿Justo voz me hoy? sale justo hoy, sí, 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 Increíble, sí, qué sí. buen timing. Sí, un timing excelente. O cualquier cosa traemos un babero, algo. Algo, sí. Sí, Vos llegado el cualquier cosa caso, me tengo avisas. una traza ahí atrás. Sí, sí. Pero bueno, estamos hoy con un nuevo programa. Vamos a ver qué dato me traes, ahora me vas a contar. Después vamos a tener una entrevista interesante. Sí, eh, Alguna chica refinera, una chica adelanto, refinera, con experiencia en la industria, obviamente. excelente. Sí. Después con Javier vamos a hablar de algo que se ha puesto polémico en estos días, por lo menos en la comunidad de los economistas y los que discuten la política pública, que es el RIGI del upstream, Ok. que por un lado tiene muchísimos proyectos, y eso es una gran noticia, pero por otro lado hay gente que lo cuestiona o dice por qué a los petroleros y no a otros, así que Claro. vamos a hablar de eso. Y finalmente vamos a hablar de historia, La joyita histórica de siempre. joyita histórica de siempre. Hace un par de capítulos nos fuimos 100 años para atrás, después 50, ahora vamos a venir un poquito más cerca, no tanto, pero un poquito más Y cerca. siempre con efemérides, siempre generalmente coincidimos el Sí, capítulo. sí, vamos a contar algo que sucedió en algún agosto de hace algunos años. Perfecto. Pero bueno, arranquemos con algún dato Obviamente esta sección se llama Datos Crudos y vamos a arrancar con dato crudo, Nico. Obviamente, crudo, sí, sí, siempre bien crudo, siempre al hueso. al hueso. Y en este caso te traigo $51. $51. Bueno, puede ser el precio de muchas Puede ser cosas. cualquier cosa, puede ser un par de zapatillas de Claro. básquet, puede ser cualquier cosa, realmente. Pero en este caso es la diferencia entre el precio local, que se le paga a los productores locales de petróleo en Argentina, y el precio internacional, el precio Brent, allá por marzo de 2022. O sea, la diferencia calculo que en contra de los locales, En ¿no? contra de los locales, obviamente, porque llegó a cotizar $115 por barril en marzo del 2022 el crudo, producto obviamente de la guerra entre Rusia y Ucrania ya hace 4 años, que sigue continuando esa guerra obviamente, pero que elevó el precio del crudo internacional y no acompañó así el precio local. O sea, el precio local estaba a 50 y cuántos. En realidad el precio local quedó en $64 por barril, el precio internacional está en 115, estamos hablando de una diferencia de $51. $51 más abajo. Una Exacto. brecha de $51. Ese tema de la diferencia entre el precio internacional, en este caso el Brent, pero más que nada el precio al cual se puede exportar desde Argentina y el precio local es un dato crítico. Sí. Pero eso que me estás hablando es un poco de historia ya. Es hace ya casi 4 años y medio, obviamente, marzo del 2022, y hoy en día la película es totalmente distinta. ¿Cuánto estamos en esa brecha? Hoy estamos en menos de $10. O sea, Menos de 10 pasamos de dólares. $51 de brecha a $10 en 4 años. Claro, que es importante también saber que es normal que haya cierta brecha porque en general lo primero que tenemos que contarle a la gente es, por ahí la mayoría de los que ven este programa lo saben, pero es el petróleo es un commodity. ¿Qué quiere decir eso? Que dada su especificación, tiene un precio internacional. Claro. Y cuando decimos precio Brent o la gente escucha precio WTI, no es una marca. No. No es como cuando decimos nafta YPF, nafta Shell, nafta Action, que ahí sí estamos hablando de una marca, de un producto. Y por supuesto los dueños de esa marca intentan ponerle un precio diferenciado, un valor a esa Claro. marca. En el caso del crudo son crudos de referencia que remiten a una zona productora y a un tipo de crudo. Exacto. Y por lo tanto, cuando uno está en ese mercado, como en el de otras commodities, que son los minerales, el cobre, dada cierta especificidad, hay un precio y hay un único precio que después cambia y se arbitra en función de las calidades de esos petróleos, si son más livianos, más pesados, y de que en el caso de la Argentina hay que llegar a los Claro, mercados. el costo de Entonces, transporte. exacto, el flete opera en contra para Exacto. un exportador. Hay que ir a ese mercado, a ese precio, del cual somos lo que se dice precio aceptantes, Claro, price takers en price inglés. takers. Por lo tanto, es normal que haya una cierta diferencia en perjuicio nuestro entre, en este caso, el Brent, podría ser el WTI, y el precio de exportación en Argentina. Y el precio en Argentina, pero nunca Más de $10. $50, Claro, nunca ¿no? $50, porque de hecho, cuando yo empezaba los datos de marzo de 2022, uno veía que el crudo local estaba representando el 55% del valor del Brent internacional.
Sale el 55% se le paga a los productores locales argentinos. Claro. O sea, demencial. Sí, y ese es uno de de los grandes logros, creo, de la gestión actual, es que el precio local acompañe al precio de exportación. Y eso no debería ser una regulación. No. Simplemente en un mercado como este, en donde recién contaba, el producto es un producto, un Sí, commodity, es homogéneo. es homogéneo, naturalmente, y tenés un mercado con una oferta competitiva. Tenemos Claro. muchos productores, cada vez más, y esperemos que cada vez más. Sí. No hay un productor que monopolice toda No. la oferta. Claro, lo que sucede es, si el precio de exportar, porque el precio internacional subió, es alto y acá se pretende dejar un precio más bajo, todo el mundo va a querer exportar. Exacto. Y viceversa. Si el precio interno tiene una diferencia a favor, todos querrían vender acá y ese precio termina arbitrándose con la paridad de exportación, no porque un gobierno lo diga. Si hay reglas libres de mercado, que en ese mercado es posible hacerlo Sí. y es positivo hacerlo, los precios tienden a arbitrarse. Hay en la serie que vamos a mostrar el gráfico. Sí, acá están los gráficos. Acá ponemos los gráficos. Por un lado tenemos la diferencia entre el local y el Brent. Y después tenemos la evolución del local, del Brent y del export parity, es decir, la paridad de exportación del crudo argentino. Y vemos cómo la tendencia en 2022 se genera una brecha Claro, fue enorme, un esta que momento estamos hablando. y hay un periodo anterior que te cuento y le cuento a la gente, no tan tardío, que es Moreno y Moreno. Kirchner. Estamos hablando de los principios de los 2000. Sí, en el 2007 apareció 2007. una resolución famosa, fatídica para la industria, la 394, que fijaba retenciones móviles, ¿te acordás como las que se quisieron poner en el campo? Claro. Bueno, el petróleo se pusieron. Era una fórmula tal que a cualquier precio internacional, que el precio internacional también en aquel momento tuvo subas, el productor solo recibía $42. Mirá, Estaba topeado. estaba topeado. Todo el resto operaba la retención. Pero en aquel momento no había tantas exportaciones. Claro. Lo que entonces esto provocaba es que el precio doméstico recibido por los productores para toda la producción quedara topeado en $42 y el resto iba a los consumidores que pagaban más barato. Eso, por supuesto, a la industria, en un momento además que todavía no estábamos en la declinación de los yacimientos convencionales, eso provocó un deterioro aún mayor de la producción. No, obviamente, porque deteriora el beneficio, es decir, el margen de ganancia de las empresas y en consecuencia los proyectos empiezan a ser menos rentables, puede caer la inversión y eso siempre se traduce, obviamente, Nico, en dólares y en puesto de trabajo. También tenemos que decir, para ser justos, en el grueso de los periodos de tiempo, estas brechas operaron en contra de la industria, pero hubo algún momento de caída de precios internacionales que la industria salió a pedir en compensación Sí. el barril criollo. Ah, ¿qué es el barril Así criollo? surgió el barril criollo. El nombre de barril criollo surgió cuando la industria pedía que el gobierno sostenga con alguna regla, Sí. y que YPF básicamente, precios del petróleo por encima de los internacionales. Ah, Yo creo que es importante de cara a que estamos y vamos, y siempre lo decimos, a un mercado mucho más exportador. En aquellos años se exportaba poco, hoy Argentina, probablemente el año próximo vamos a estar casi a la mitad. casi a la Sí, mitad y a partir de ahí vamos a ser un país que exporta más de lo que consume de sin su dudas. petróleo. Entonces, cada vez va a ser más relevante lo que suceda con el mercado exportador. Y bueno, y las compañías petroleras administran y conocen el riesgo de lo que pasa en Hormuz. Obvio. Digamos, no sé si saben lo que pasa o lo Y que es va a difícil, pasar, hay que seguir las noticias de acá, pero es un riesgo con el que conviven Sí. hace muchísimos años y es el riesgo de ser petrolero, Totalmente, que no sabes cómo va a ser el precio del petróleo. totalmente. Ahora, eso rige para arriba y para abajo. Distinto es el temor, que creo que, insisto, se va disipando y hay que construir sobre esa política, que es no insistir, no tentarse en ningún momento con desenganchar el precio del petróleo local del internacional. Sí, porque estuve escuchando en las últimas semanas que algunos voceros de la oposición o personas relevantes en el mundo de la política argentina diciendo que capaz no es necesario que siga el precio internacional, entonces está bueno que marca No, Nico. eso sería un daño tremendo para el desarrollo de Vaca Muerta. Y quiero agregar algo.
Esto no significa, porque a veces alguien va a decir, pero entonces vos crees que la gente pague más caro los combustibles. Esa es otra discusión, que por supuesto tiene que ver con cuál es el precio del crudo, pero no estamos hablando acá, estamos hablando de dólares por barril de crudo. Claro. Otra cosa es el precio que paga la gente por la nafta y por el gasoil en el surtidor. Exactamente. Que ahí sabemos, y es importante recalcarlo siempre, hay impuestos. Y hay un impuesto específico, el impuesto a los combustibles, que tiene, ahora se está recuperando, pero llegó a tener una incidencia muy grande en el precio final. Claro. Casi la mitad en algún momento. Sí. Entonces, aún respetando la idea de que en el mercado de crudo no hay que desvincular los precios locales de los internacionales, digamos, no hay que desvincularlo de manera permanente y muy grande, ¿no? Puede haber cierta disparidad en algún momento. Sí, como este momento, un momento de emergencia como una guerra en Medio Oriente. No, de mucha volatilidad, que vos ves que el precio claro. subió de un día para el otro. Exacto. 10, 15 dólares. No es que inmediatamente se traslada localmente. Operan la oferta y la demanda y eso hay que dejarlo funcionar. Ahora, eso no implica, insisto, que en el mercado de los combustibles líquidos vos tengas otros instrumentos, el principal, el impositivo, algún esquema anticíclico, las propias compañías, como vimos a YPF, que dijo, bueno, yo no voy a manejarme con semejante volatilidad. El famoso buffer. El famoso buffer. No tienen necesidad las empresas ni para arriba ni para abajo de estar mirando qué pasa en Hormuz y trasladar eso todos los días, ¿no? Entonces, son herramientas de la propia industria y del gobierno que puede usarlas correctas. Por supuesto, para desahorrar antes hay que ahorrar. Siempre. Porque esta idea de los fondos siempre se nos ocurre cuando necesitamos gastarlos. Claro. Hay que constituirlos. Pero puede convivir perfectamente un mercado de crudo competitivo con un mercado de naftas y gasoil que no sea un sub y baja que traslade cualquier shock que hay en el mundo a los consumidores, ¿no? Totalmente. Así que... Pero está bueno que lo traigamos a la discusión esto, Nico, por esto mismo que se viene comentando y de cara, obviamente, al año que viene y a lo que puede pasar con la industria. Sí. Yo creo que hace bastantes años, y siempre insistimos con esto, pero no tantos en este caso, que hay cierto consenso para las políticas de desarrollo de la industria. Bueno, esto es clave. Es clave. Hace poco, y aprovecho para comentarlo, es una medida que no fue tan importante, pero el gobierno avanzó en algo que de hecho está en la ley bases y en la modificación de la ley de hidrocarburos, que es simplificar los procedimientos de exportación de crudo. Sí. Todo lo que saque arena, por supuesto dentro de las normas y de la regulación, pero todo lo que destrabe el mercado de exportaciones de crudo, ayuda a que estos arbitrajes entre el mercado internacional y el mercado local, se den más rápido, se den de manera más fluida y faciliten las transacciones en la industria. Totalmente. Y un último dato, porque en los gráficos veíamos esta cuestión que mencionábamos de los descuentos, sí. Que es cuánto me cuesta a mí desde Argentina como productor, dado mi crudo, que tendrá su especificidad, el medanito, el escalante, llegar a los mercados mundiales donde el precio va a estar determinado por lo que sucede en el mercado mundial. Oferta y demanda. Entonces, tengo los barcos, pero también tengo los puertos, las boyas, los oleoductos, la capacidad de carga que tenga, entonces si va a venir un barco más grande o más chico. ¿Por qué comento esto? Porque todos los avances que estamos teniendo en infraestructura, y vamos a tener más con la inauguración que esperamos para fin de año, inicio del año que viene, del Vaca Muerta Sur, pueden contribuir en el margen a ir reduciendo ese descuento. Claro. Y que entonces la brecha entre el precio que finalmente recibe el productor en el boca de pozo y el precio internacional se achique. Y bueno, eso es un beneficio no solamente para la industria, también para las regalías que cobran las provincias, los impuestos que cobramos a nivel nacional, etc. Muy buen dato eso. Así que el dato creo que es bueno, especialmente que esa brecha que llegó a ser tan grande hoy sea lo razonable y esperemos que se mantenga ahí. Lo más normal posible. Lo más normal posible.
Bueno, vamos a pasar a nuestra segunda sección de hoy con nuestra invitada petrolera del día. En esta segunda sección de Crudo, en este capítulo 3, obviamente vamos a hablar con protagonistas, con jóvenes protagonistas de la industria. Y en este caso tenemos a Delfina Roberti Merlo, que obviamente ella es ingeniera química, graduada en la Universidad de La Plata, cuenta con más de 3 años de experiencia en la principal compañía energética del país, y actualmente se desempeña como ingeniera de desarrollo de midstream de gas, especializada en almacenamiento de gas, obviamente subterráneo. ¿Me tenés que corregir o...? No, está perfecto. ¿Está perfecto? Hola, Sí. Delfi, gracias por venir. Hola Santi, un gusto para mí estar acá. Gracias por invitarme. Nada, obviamente, gracias por venir. Aparte viniste de La Plata, así que Sí. te agradezco el viaje. Estamos acá en Capital. Y para los que no estamos familiarizados con ese puesto de trabajo, que es ingeniera de desarrollo, ¿qué hace en concreto una ingeniera de desarrollo especializada en gas? Bueno, básicamente en mi día a día se divide en dos grandes partes. Una es un poco más rutinaria y operativa, en donde hago el seguimiento de variables críticas de lo que es una de las plantas operativas que hay actualmente en Argentina. Así que estoy bastante en contacto con los operadores de esa planta. Y después toda una segunda parte que tiene que ver con el análisis de proyectos que van surgiendo en base a necesidades del negocio. Así que esa parte es un poco más interactiva y distinta a lo que es la primera parte. Y bueno, se evalúan esos proyectos y se ve la viabilidad técnica y económica para ver si se avanza o no. Y una vez que alguno de estos proyectos avanza, se hace todo el seguimiento de la gestión de estos proyectos y se llevan a cabo. O sea, hay parte de trabajo en la oficina y otra parte en campo. Sí, exacto. Y te hago una consulta. Así arrancamos a conocerte también. ¿Cómo llegaste a la industria energética? ¿Fue algo que pensabas cuando eras más chica, mientras estabas estudiando ingeniería química? ¿Cómo llegaste? Sí, yo creo que un poco la facu te va llevando para ese camino de meterte en el mundo de la industria energética. Porque bueno, como ingeniera química, mucho de lo aplicado está vinculado a lo que es el petróleo, el gas o mismo la petroquímica. Así que desde ese lado ya el acercamiento y el interés ya lo tenía. Pero sí, en concreto apareció la oportunidad con el programa de jóvenes profesionales, Sí. que ahí me metí de lleno en la industria. Y bueno, obviamente que empecé a conocer así bien de cerca de qué se trata y a tener una mirada mucho más crítica y que es nada que ver a lo que uno ve desde afuera. Sí, fuera del aula. Sí. Vos tenías la visión del aula y el programa de jóvenes profesionales, ¿lo fuiste a buscar vos? ¿Te vino a buscar a vos? ¿Cómo fue eso? No, apareció como una oportunidad mientras me estaba por recibir, justo estaba con la última materia de mi carrera y obviamente que yo estaba en la búsqueda de oportunidades laborales porque hasta el momento no tenía experiencia y cuando vi esta oportunidad dije, bueno, me parece que es por acá y por suerte no le pifié, estoy muy contenta ¿Estás de contenta? estar, sí. Claro, y bueno, ya estás hace más de 3 años aparte. Sí. Y obviamente ya estás hace más de 3 años, pero seguramente al principio tuviste alguna que otra anécdota para contar, como por ejemplo algo que te haya impresionado, alguna situación. ¿Tenés alguna? Sí, no sé si es una anécdota puntual, pero Sí. sí una experiencia de ni bien arrancaba en el puesto, que bueno, estábamos con mi equipo trabajando en un proyecto importante y llegó el momento de presentar este proyecto al gerente del área. Y bueno, yo obviamente sabía que iba a participar de la reunión, pero como oyente, Claro, sí, porque o sea, recién estaba ingresando. ¿Hace cuánto habías arrancado, por ejemplo? 6 meses, 7 6 meses, meses. por ahí. Así que bueno, yo estaba convencida que iba a participar como oyente y de repente viene mi jefa y me dice que ella quería que yo participara de la reunión, pero explicando uno de los temas que yo venía estudiando. Ah, tremendo. Sí, así que yo estaba con unos nervios tremendos y además con la sensación de una responsabilidad linda pero grande de tener que presentar algo que para mí bastante nuevo también. Claro. Así que eso me marcó bastante porque nada, me pareció una experiencia muy buena. Lo hice, presenté frente a mi equipo y frente al gerente y me llevé una experiencia gigante. Creo que me quedó la sensación de que me depositaron confianza muy rápido. Claro. Y que eso estuvo bueno y que sentí que mi trabajo y mi opinión era valorada y escuchada por gente con mucha experiencia y además cargos de liderazgo. Eso está buenísimo porque a veces pasa que algunos jefes confunden que hay que exigir con, viste, tratar mal o lo que sea. Y cuando te dan la confianza, uno se Sí. compromete aún más. O sea, es realmente increíble. A mí me ha pasado también con mi trabajo actual. Cuando confía en mí mi jefe, me encanta porque uno se compromete más y da el doble. A vos te va a haber pasado lo mismo, ¿no? Sí, obviamente. Yo creo que la confianza de alguien que lidera es muy importante, te da mucha más confianza y la libertad también de poder llevarla a cabo con tranquilidad y con la responsabilidad que implica. Claro, y imagino aparte que vos que estudiaste ingeniería química es una carrera muy dura de número, de química, de física, o sea, varios años sentada estudiando Sí. cosas muy duras. Te cambió también la perspectiva de trabajo y de tu profesión, yendo a presentar desde el día uno prácticamente oralmente. Sí. O sea, en ese sentido, ¿cuáles son las habilidades que vos creés que
está bueno tener hoy en día en la industria, que incentivas a los chicos y chicas que quieran meterse? Sí, yo creo que obviamente que la base técnica es muy importante y siempre lo va a ser, pero es verdad que hoy se hace mucho hincapié en lo que son otro tipo de habilidades, como es la capacidad de aprender rápido, el poder trabajar con distintas disciplinas, poder expresar ideas claras y también poder adaptarse a contextos, creo, cambiantes. Me parece que son herramientas fundamentales que hoy te dan mucha ventaja en la industria. Porque bueno, lo técnico creo que lo vas aprendiendo y también fomenta mucho que lo aprendas, pero las habilidades, por así decirlo, blandas, también tienen mucho valor. Para mí, si algo que aprendí en este tiempo es que no hay una respuesta inmediata de las cosas, sino que la clave es hacer una buena pregunta, buscar información y generar en conjunto una respuesta, que me parece que eso es muy nutritivo para el que pregunta y para el que responde, obviamente. No, totalmente, totalmente. Y obviamente acá hablamos mucho de las proyecciones del oil and gas de Argentina, que esperamos que en 2035 sea cada vez más parecido a la generación de dólares, por ejemplo, del agro y demás. En ese sentido, quería preguntarte, mirando hacia adelante, ¿qué es lo que más te entusiasma de la industria energética de cara al futuro, dado que vos estás en la principal empresa, siendo protagonista? Sí, yo creo que algo muy interesante que está pasando ahora es de que hay proyectos muy interesantes a gran escala y a la vez hay un avance tecnológico que cada vez es más desafiante y que cada vez viene con más potencia. Así que a mí me gusta mucho eso de cómo se combinan esos dos mundos, de la experiencia técnica de décadas con nuevas tecnologías que aparecen constantemente y están siempre ahí a flote. Y eso me parece que es una oportunidad que está buenísimo para los jóvenes que nos metemos en esta industria porque, bueno, podemos participar de lo que son proyectos que generan impacto y de gran escala, aportando también desde ese lado de decir, bueno, tengo nuevas maneras y nuevas herramientas de generar nuevos desafíos o buscar otra solución desde otro lado. Totalmente. Y acá te voy a hacer una pregunta que corre más por mi cuenta, dado que soy economista, y es algo que hago todos los días, que es analizar números del oil and gas, de la energía en general, pero desde un Excel. Mm. O sea, vos estás en el terreno, estás en la cancha, yo estoy capaz en la tribuna, y quería consultarte qué parte de la operación crees que está más subestimada por aquellas personas como yo que analizamos los números más de afuera que de adentro. Sí, tal cual, sí. Yo creo que un poco se subestima por ahí todo lo que hay en el medio entre una propuesta o una buena idea y una solución. Porque bueno, un proyecto en Excel puede parecer excelente y dar redondo los números, pero a la hora de llevarlo a cabo por ahí te aparece alguna complicación técnica que te cambia rotundamente el panorama. Eso un poco en estos proyectos de almacenamiento pasaba, de que, por ejemplo, hay un lugar ideal para sentarse y para hacerlo y económicamente es rentable y parece todo perfecto, pero algunas de las condiciones técnicas o del subsuelo no acompañan y ya deja de ser un proyecto rentable o viable. Y hay que pensar otra cosa, hay Sí, que arrancar de vuelta. Y lo bueno es que hay retroalimentación, o sea, sí, se trabaja tanto en equipo que obviamente la cabeza está abierta para seguir avanzando, ¿no? sí, totalmente. Y una pregunta también personal, ¿cómo son tus días? O sea, un día de Delphi, ¿cómo te levantás? ¿A qué hora vas a trabajar? ¿A qué hora volvés? ¿Tenés que viajar? Sí, yo viajo, soy de La Plata Sí, y actualmente viajo a Buenos Aires, entro a las 8, así que me despertaré 6 y pico sí. y me tomo una combi, que por suerte la empresa pone una combi Sí, para muy ir bien la industria en ese al sentido, lugar ¿eh? de Hay muchas empresas que trabajo. tienen industrias muy bien. Y bueno, estoy de 8 a 5 en mi oficina y a las 5 vuelvo para mi casa. Y el Bueno, día a día es un poco de lo que te contaba hoy, de esas dos partes, que muchas veces cuando me enfoco más en los proyectos, no hay un día igual al otro, así que es muy cambiante y eso está muy bueno también. claro, podés terminar trabajando hasta cualquier hora, capaz. Sí, tal cual. Claro. Sí, Eso es interesante porque si no se hace aburrido, capaz, a veces. sí. Bueno, Elfi, muchas gracias por haber venido. La verdad que es muy interesante escuchar a los jóvenes protagonistas de la industria y que nos cuentes tan el detalle. Muchas gracias a vos, Santi. Nada. Y este fue la sección con jóvenes protagonistas de la industria. Ahora en la próxima sección vamos a estar hablando con Javier Rodríguez Gali, abogado especializado en petróleo y gas. Va a estar hablando él con, obviamente, Nico Badano en la tercera sección de crudo. Bueno, y hoy tenemos de vuelta a casa a Javier Rodríguez Gali. Javier, un gusto. ¿Qué tal, Nico? Estoy Bueno, contento de estar de vuelta haciendo programa juntos. sí, te habíamos tenido en Dallas, en Londres y ahora estamos acá. Y la idea es aprovechar para hablar de algo que es muy importante y muy relevante y que está explicando también la catarata y seguidilla de anuncios de inversión, algunos que ya eran más conocidos, otros nuevos en el upstream, que es algo que sucedió hace algunos meses, que es la extensión reglamentaria del RIGI, que es una ley, es importante recordarlo, a los proyectos upstream. Bueno, mira, me parece un tema que no habíamos tratado hasta ahora
como vos decís, esto ocurrió en febrero a través de un decreto, el decreto 105, y realmente lo que estamos viendo en la industria es una avalancha de proyectos de RIGI Upstream. De hecho, la semana pasada o la anterior salió aprobado el primer proyecto, que es un yacimiento, un área de Pampa Energía que se llama Rincón de Aranda. Rincón de Aranda. Claro. Sí, y yo te diría, Nico, que debemos estar arriba de los 15 proyectos o más de RIGI presentados ante la Secretaría de Energía, con lo cual de upstream, con lo cual es muy auspicioso. Después tenemos todos los proyectos que ya comentamos en este espacio, de infraestructura, y de LNG. Pero realmente creo que ha sido una decisión muy acertada del gobierno y que algo cambió en el gobierno desde la sanción de la ley bases en julio de 2024 a febrero de 2026. Claro, porque esto es importante porque hay gente que, de esos que podríamos decir hablan sin saber, que dice, no, apareció ahora el RIGI para el petróleo. La industria del oil and gas estaba en la ley, está en la ley, pero la reglamentación inicial había hecho ahí un recorte, LNG, infraestructura, midstream, etcétera, y no había incluido al upstream. ¿Por qué pensás que ahora, este año, 2 años después, como vos decías, aparece un cambio en la reglamentación que para la industria amplía el abanico de proyectos que se pueden presentar? Sí, déjame decirte primero que había 5 subsectores dentro de petróleo y gas, que vos ya los mencionaste, y no estaba el upstream. Había habido una interpretación en su momento, una posición, si querés, del gobierno, de que las inversiones para el upstream iban a venir igual, iban a estar, y con lo cual no se necesitaba promocionarlas. Yo creo que lo que cambió en la cabeza del gobierno para incluir al upstream y el decreto 105 fue básicamente la realidad, el principio de realidad tangible de lo que significa la inversión en upstream y la producción petrolera argentina y la exportación. Y básicamente esto tiene que ver con los números que estamos viendo. O sea, pensá que esta primera mitad del año, creo que lo habrás cubierto en algunos de tus segmentos de datos, estamos exportando por más de casi 5.000 millones de dólares. Vamos a totalizar un año de 10.000 millones de dólares de exportaciones de petróleo crudo. Y yo creo que ahí quedó muy claro la necesidad de incluir al upstream en el marco del RIGI. Sí, yo creo que ese argumento que se escucha mucho, ¿no? Los proyectos se hubieran hecho igual, en el fondo es casi ridículo. Es pensar que un esquema de beneficios, que naturalmente es renuncia fiscal y eso se puede discutir, pero que un esquema así no genera del otro lado ninguna reacción. Es como si la industria fuera indiferente a determinados instrumentos que usa el gobierno en el RIGI y le diera lo mismo. Sí, aparte hay que entender que yo creo que esto se explicó muy bien desde la industria, desde el sector al gobierno, el rápido retorno que tiene una inversión hoy en un pozo no convencional. Los pozos no convencionales se empiezan a producir muy rápido. O sea, entre que vos ponés la inversión y hoy vas a tener en breve el oleoducto de Vaca Muerta Sur funcionando y pongas un barril de exportación con los dólares que eso genera en un puerto en el Atlántico o en el Pacífico, porque está funcionando también el oleoducto trasandino, como sabés, eso es muy rápido, es un ciclo muy corto y es un ciclo virtuoso para la economía argentina, que la necesidad de acomodar la economía, la necesidad del Banco Central de contar con dólares no se puede perder. Y yo creo que eso es lo que entendió el gobierno. Y por eso calificó a los proyectos como nuevos proyectos de explotación y producción costa adentro, porque los costa afuera ya estaban. Y entonces los incluyó con una serie de requisitos que te cuento un poco. Claro, porque ahí uno cuando piensa el RIGI para una planta industrial, dice, bueno, había una planta, qué sé yo, la planta que afortunadamente anunciaron de fertilizantes, ponele. Bueno, es una nueva planta, está claro cuál es el nuevo activo, cuál es el nuevo proyecto. El vehículo será una empresa que va a hacer esa fábrica. En el caso de Vaca Muerta y los reservorios y los yacimientos, las áreas, uno dice, bueno, ¿cómo se puede distinguir un nuevo proyecto de algo que por ahí ya estaba semidesarrollado? Bueno, ahí diste en el punto. La norma específica trae 2 requisitos. Dice que al momento de sanción de la ley, o sea, en julio del 24, no tenían que tener un desarrollo significativo. O sea, ya todos los grandes proyectos, las grandes áreas lanzadas, quedan afuera.
Loma Campana, La Marga Chica, todas las grandes áreas que hemos visto que han generado el de-risking de vaca muerta y este primer boom de producción. Esto apunta más bien a las nuevas áreas y apunta también al desarrollo de la ventana de vaca muerta norte. Segundo requisito está escrito de una forma rara porque dice, y al momento de presentar la solicitud de RIGI, no contar con inversiones en explotación y producción. Lo cual vos sabés que en nuestra industria es bastante difícil porque además hay obligaciones bajo la ley de hidrocarburos de mantener el yacimiento activo, con lo cual eso se hace con inversión. Sí, con lo cual por eso ahí hay una interpretación hoy que yo creo que va a plasmar, ya está plasmando en la Secretaría de Energía, que es que como uno debe crear un nuevo vehículo, y esto contesta a tus preguntas, para separar lo viejo de lo nuevo. ¿Un nuevo vehículo qué es? ¿Una nueva compañía? Puede ser, sí, es una nueva compañía, pero la palabra vehículo para los abogados tiene más de una acepción. Puede ser una nueva compañía, puede ser una sucursal de una compañía existente. De hecho, el proyecto de Rincón de Aranta es una sucursal de Pampa, específicamente de cada proyecto, o puede ser la figura jurídica que tanto conocemos en nuestro ambiente, que es la unión transitoria, ¿no? La UTE. Con lo cual... Lo que digo, pero que debe ese nuevo vehículo tiene que permitir identificar con claridad una contabilidad, una producción, unas ventas, porque para no confundir otros negocios de esa empresa o de esas empresas que no están bajo el RIGI. Por supuesto, y ahí aparece un concepto que trae este decreto 105 muy claro, muy marcado, que es el de segregación, porque vas a tener que tener estaciones de medición para separar el crudo de los pozos viejos de los pozos nuevos, vas a tener que también tener circuitos de flujos, pero te voy a decir algo, la infraestructura, el régimen te permite utilizarla, ya sea que sea infraestructura que ya tenés construida, y en ese caso el vehículo deberá pagarle al viejo vehículo por el uso de la infraestructura, o ya sea al revés, que el nuevo vehículo haga la infraestructura y suponte que lo necesites, porque en términos de eficiencia necesites que tus viejos pozos o los pozos que hiciste para delinear, para desrisquear, sigan produciendo y usen esa infraestructura. Entonces, a la inversa, serán estos pozos los que le pagan la infraestructura al vehículo nuevo, ¿no? Claro, porque supongamos un vehículo nuevo, pones una red de ductos para ir al oleoducto principal, pero hay algunos pozos no RIGI, esa red de ductos nueva entra con beneficios, incluso algunos beneficios arancelarios, que es toda esta discusión si los tuvo, ¿no? Para importaciones, y entonces hay que segregar. Hay que segregar, eso está previsto, eso lo están haciendo las compañías cuando presentan sus proyectos a la Secretaría de Energía, al Comité de Aprobación del régimen, con lo cual yo creo que eso no va a ser un problema. Tampoco va a ser un problema el tipo de vehículo que utilices, aunque también hay desafíos, si querés te los cuento. Y contámelos. Claro, por ejemplo, vos sabés que un vehículo UTE en nuestra industria normalmente es una asociación, no es persona jurídica, tiene cierta personalidad impositiva, paga algunos impuestos, pero básicamente, por ejemplo, cuando recibe producción, una UTE, la distribuye entre sus socios y son los socios quienes venden. Sí. Pero en el régimen RIGI, el vehículo promocionado va a ser la UTE, con lo cual quien debe vender va a tener que ser la UTE, y quien va a tener los beneficios, por ejemplo, cambiarios, imagínate vos en la exportación... ¿Pero después es la UTE o van a tener que hacer una es un gran empresa y ser desafío. socios? No, es un gran desafío porque los beneficios son de la UTE, porque de vuelta, este es un régimen que promociona compañías con un proyecto único. Entonces, en ese contexto, es la compañía del proyecto quien tiene los beneficios. A ver, es ¿Y algo... la concesión? La concesión es interesante. Porque, Nico, digamos, qué sé yo no sé, no estoy en el detalle, pero Rincón de Aranda. Bueno, si es una concesión 100%, por ejemplo... No, está bien, es 100% de Pampa, supongamos. Pero no es de Pampa, pero Pampa se la va a tener que transferir a su sucursal. No se la transfieren. A ver, no creo que sea necesario transferirla porque es la misma persona jurídica. Pero es muy desafiante el caso de la UTE, porque y sobre todo en las UTE donde participa GIP. Porque en ese caso, GIP es el titular de la concesión. Claro.
y el operador privado quizás tenga el 90% de los derechos sobre el área a través de un contrato de UTE. Ahora, la opinión generalizada que estamos viendo es que en realidad con que uno de los socios de la UTE sea el dueño de los activos, hay como una contribución al vehículo y con esto queda saldado ese requisito. Yo no te lo tengo que decir yo, vos sos el abogado con años de experiencia, pero estas cosas hay que organizarlas de manera tal que resistan en el futuro situaciones complicadas, ¿no? Porque hoy todo se está armando, la industria está muy entusiasmada con esto y el gobierno también. Esperemos que los siguientes gobiernos también estén, por supuesto, respeten los contratos y estén a favor, pero después surgen cuestiones. Acá tenemos a la provincia de Neuquén también, que no es la que, como vos decías, con GIP en el medio. Así que... Te diría que se está actuando muy seriamente, muy maduramente. Creo que en el bloque anterior mencionabas un poco la madurez de la industria, de los actores. Entonces yo creo que va a haber muchos consensos y se va a ir construyendo este RIGI upstream de a poco. Claro. Ya tenemos una resolución aprobatoria, de vuelta, muchos proyectos en el pipeline. Y de alguna manera se van generando los consensos. Vos sabés que la comisión de RIGI la preside Daniel González, que es una persona que conoce mucho nuestro sector. Bien, estuvo al frente de YPF, así que yo te diría que soy muy optimista. Y es una persona muy independiente y que no es que va a aceptar, o sea, está muy consciente de su rol actual, con lo cual no es que va a aceptar lo que le digan las petroleras sin pensarlo dos veces, ¿no? Por supuesto, los criterios técnicos son los criterios técnicos, legales, regulatorios, pero creo que de vuelta, volviendo al comienzo de nuestra charla, hay una visión de que esto acelera la monetización de Vaca Muerta y que ya lo estamos sintiendo. Y te digo que en los próximos meses, porque esto tiene una ventana, acordate que el RIGI se acaba en julio de 2027, con lo cual yo creo que en los próximos meses vamos a ver muchos proyectos salir a la luz y nos van a generar muchos barriles adicionales de exportación. No, es muy importante y es muy importante que bueno, siempre que me preguntan del RIGI, yo digo, está pensado como un esquema catalizador, como un acelerador de la inversión en general. No es un esquema de promoción como fue el de Tierra del Fuego u otros que tuvimos en Argentina con resultados malos, en donde lo que se buscaba era proteger a un sector para darle reglas especiales y que con el tiempo gane competitividad, gane eficiencia, etc. Acá el RIGI le está ofreciendo a sectores muy dinámicos reglas que se espera en el corto o mediano plazo sean las reglas generales que tenga la economía. O sea que yo espero que dentro de 5 o 10 años el crudo RIGI sea bastante indistinto del crudo normal. ¿Por qué? Porque no haya impuesto al cheque, porque los derechos de exportación hayan caído, porque el impuesto a las ganancias sea el mismo con esa alícuota para todas las empresas. Entonces hay que entender que este esquema busca acelerar la inversión saliendo de un estado de anormalidad económica muy grande. Y en ese sentido, la respuesta que está mostrando el upstream a este cambio reglamentario es muy dinámica. Nosotros seguramente vamos a mirar ese dato crudo, porque todos los años en el presupuesto aparecen los gastos tributarios, que es como la renuncia fiscal que está haciendo el gobierno. Yo creo que el Estado, y yo creo que la industria también tiene que ser consciente de eso. Es un régimen promocional. La respuesta hasta ahora es: perfecto, nosotros invertimos. En la medida que eso continúe, me parece que vamos a estar en esta cosa virtuosa de que la política pública apoya el desarrollo de Vaca Muerta da respuesta y da resultados. Sí, y además, algo que ya dije, pero si querés para ir cerrando, el tema del ciclo corto, del inventario de pozos que tiene hoy Vaca Muerta para ser desarrollados en forma inmediata, es una oportunidad única para acelerar el desarrollo y de vuelta, como te decía antes, para generar dólares de exportación en forma muy rápida. Te diría, entre 4 y 6 meses estás generando el dólar que invertiste en el pozo, está generando un dólar de exportación. Así que realmente creo que el gobierno se dio cuenta de esto y creo que en ese sentido, Nico, la respuesta de la industria va a ser muy consistente. Bueno, buenísimo. Gracias, Javier. Nos vemos en el próximo y pasamos a algo histórico.
en este caso nos vamos a ir a la década del 70. Bueno, me puse la camiseta. Qué outfit, ¿eh? Me puse la camiseta, es la segunda vez, porque en general cuando hablamos de historia siempre hablamos de YPF, pero ahora vamos a hablar de algo que sucedió hace algunos años, que tiene bastante que ver con este logo, con esta bandera, con YPF. ¿De qué época estamos hablando más o menos? Estamos hablando de algo que pasó, ya estamos en agosto, y Sí. vamos a hablar de algo, el aniversario de este mes es agosto de 1974, Ok. o sea, hace 52 años. 52 años. ¿Vos sabés quién estaba a cargo de la Argentina? Sí, obvio. ¿Quién? O sea, Isabel Perón. Isabel Perón. Sí. Isabel Perón, pero llevaba apenas un mes en el gobierno, Claro. porque su marido, Juan Domingo Perón, en su tercera presidencia, falleció el 1 de julio del 74. Isabel, que ha habido de vice, queda como presidenta. Una etapa para Argentina muy convulsionada en lo político, en lo económico. Ese gobierno peronista que solo duró 3 años. Y lo que ocurrió en agosto de 1974 es algo que se tituló la nacionalización petrolera de las bocas de expendio. Mira, no sabía. Efectivamente. ¿Qué quiere decir esto? Que un gobierno que venía en un momento de mucha radicalización política. Imagínate que estamos hablando de el año 73, en mayo del 73, se ganan las elecciones, asume el gobierno de Cámpora. Todos los partidos políticos de esa época, el peronismo, el radicalismo, la izquierda, propusieron en la campaña derogar la ley de hidrocarburos que había aprobado el gobierno anterior, que en ese caso había sido una dictadura, el gobierno de Onganía, y que es la 17319, es la ley que tenemos hoy. Sí. Bueno, en esa campaña muy corrida hacia la izquierda, todos proponían derogarla y volver a las viejas banderas del peronismo, del artículo 40 de la Constitución del 49, básicamente, que era: el petróleo es propiedad nacional, imprescriptible, inalienable del Estado, ¿no? O sea que lo que se decía es monopolio estatal nacional, nada para las provincias, nada para las empresas privadas. Clarísimo. Esa era la campaña. Ahora, cuando se inicia ese gobierno, tenemos un shock petrolero internacional fenomenal, el más importante de la historia, conocido como el primer shock petrolero, que se produce, es algo parecido a lo que tenemos hoy, por una guerra en Medio Oriente, la guerra de Yom Kippur. Egipto y creo que es Libia atacan a Israel, se produce una disrupción de la oferta petrolera en un momento que, muy distinto ahora, Estados Unidos, para que te des una idea, importaba el 36% de su consumo de petróleo. No, claro. 6 millones de barriles por día importaba. Dependía muchísimo de esa oferta de Medio Oriente. Y los países, el crudo a principios de la década del 70, ¿sabes cuánto estaba el precio por ¿Cuánto? barril? $1.20. El crudo. El crudo, sí. Bueno. Está bien, hubo inflación, pero Sí, era un por precio supuesto. muy bajo. Sí. Y los países productores estaban ya todo el tiempo diciendo, los países árabes, queremos más. Las empresas petroleras que trabajaban ahí, que eran las internacionales, discutían un poco cuánto de ese $1.20 se quedaba cada uno, pero era un precio muy bajo, que había empezado a subir. Ya para 1973 el precio estaba en alrededor de $3. Con la guerra se produce una caída de la producción, hay un embargo a Estados Unidos, hay tensión geopolítica y el precio salta a $15. Claro. Y Argentina era importador neto de petróleo, ¿cuándo no? Sí. Ahora. Entonces- Ahora. Ahora no. Ahora no. Pero por eso también es importante, cuando hablamos de historia, valorar más lo que tenemos Sí, sí, ahora. no normalizar porque todo lo que está pasando ahora. en un shock como este, de estos días, que el precio se fue a $100, si nos hubiera agarrado, como en el 73, liquidados. Entonces, hasta el peronismo, que en ese momento además con mucha izquierda, con mucho nacionalismo, tenía una tendencia natural a expropiar, nacionalizar, etc. Bueno, las autoridades económicas de esa época, había un ministro que era como el ortodoxo de los peronistas, que se llamaba Gómez Morales,
que dice, muchachos, no estamos para expropiar nada. La propuesta era expropiar a la Shell, expropiar a la ESO, comprarles las refinerías, comprarles las estaciones de servicio y echarlos a todos y monopolio estatal. Sí. Pero una vez en el gobierno había gente razonable que decía, no estamos en condiciones de hacer eso, menos en una situación deficitaria en la que tenemos que importar petróleo, ya no a $3, sino a 15. Claro. Entonces ahí hay mucha interna, mucha discusión. El sindicato petrolero era muy poderoso en ese momento. Pensá que YPF en el año 75 llega al máximo histórico de empleados de toda la historia. Claro. Nunca se llegó a ese máximo ni antes ni después. Increíble. 55.000 empleados. 55.000. Todos afiliados al SUPE. El SUPE, Sindicato Único de Petroleros del Estado, muy poderoso, empieza a inventar un proyecto que tiene título Nacionalización del petróleo, nacionalización de la industria, que es lo que necesitaban, ¿no? La retórica nacionalista, Sí, sí. pero que en realidad era una especie de farsa, que fue esto que... ¿En qué consistió finalmente la nacionalización? Que se hizo, por cierto, con un decreto en Acuerdo General de Ministros, que era como si fueran los DNU de hoy, ¿no? Los DNU, claro. Todos los ministros firmaron, acompañaron a la presidenta Isabel. Estaba todavía el ministro de Economía, José Bergelbar, que después cae. Y el decreto lo que decía es que no expropiaba nada, no nacionalizaba nada, pero decía que la nafta, el gasoil, todos los derivados del petróleo se tenían que vender bajo bandera YPF. O sea, tengo Shell, tengo la ESO, Seguían produciendo en sus refinerías, seguía produciendo. podían seguir teniendo incluso sus estaciones propias, también había redes de terceros, pero ahora a todas esas estaciones había que cambiarles la cartelería, la bandera, Poner esa camiseta. ponerle esto, todas las estaciones. Y por supuesto eso obligaba, los abogados de aquel momento habrán tenido que trabajar mucho, porque obligaba a reformular todos los contratos de las estaciones de servicio y hacerlos con intervención de YPF, porque YPF ahora era finalmente el que ponía la marca en todas las estaciones. Entonces, era como una nacionalización hacia afuera, ¿no? Para que en algún momento la gente pensara que toda la nafta y el gasoil que se vendía era de YPF, pero iban a seguir trabajando, y de hecho siguieron trabajando, las refinerías privadas, fundamentalmente la ESO en Campana y la Shell en Dock Sud. O sea, en ese sentido no tenía como objetivo controlar el precio entonces, porque si al final del día era una farsa porque era básicamente poner la marca YPF en todos lados, no tenía Digamos, impacto real. Claro, no, y los precios se controlaban igual, pero digo, no cambiaba mucho La los estructura de actores mercado, de la ¿no? industria. Claro. Era la manera más, diría yo, económica para el Estado de lograr algún golpe de efecto vinculado a que YPF tuviera más presencia a los ojos de los consumidores, ¿no? Claro. También hay que decir, en aquel momento, uno de los argumentos era, YPF es el dueño del casi el 99% del petróleo, pero procesa solo el 75%, porque el resto lo procesaban las refinerías privadas, y vende alrededor del 60 y pico. Porque, por cierto, Shell y eso tenían las mejores estaciones, ¿no? Tampoco era del todo cierto que YPF producía el 90 y pico % del petróleo, porque a su vez YPF tenía un montón de contratistas que le daban el petróleo, pero que no eran dueños del petróleo. Entonces esto era como completar ese esquema en el que YPF hacía el fronting, tanto en el upstream como en el como en el downstream, como en refinerías y estaciones, y darle a YPF un lugar monopólico de cara hacia afuera, De manera simbólica, a ver. un poco simbólico, pero mantener a las compañías que todavía estaban refinando y vendiendo derivados en Argentina. ¿Y cuánto tiempo duró esto? Bueno, duró muy poco porque duró muy poco el gobierno de Isabel Sí, Perón, claro. ¿no? Lo decimos así con chiste, pero la verdad que después vino el golpe militar de Claro. marzo del 76, o sea que esto no llegó a durar ni 2 años. No. Y de hecho nunca rigió plenamente, porque
los que trabajamos, yo me acuerdo cuando YPF en los 90 tuvo que cambiar la cartelería y la imagen de sus estaciones, eso lleva un montón de plata. Claro. Y obviamente los estacioneros independientes y las estaciones de Shell y eso en ese momento dijeron, ustedes, bueno, hay un decreto, acuerdo general de ministros, yo no voy a pagar el cambio de cartelería. Claro, ¿qué hacía? ¿Quién lo pagaba? ¿Quién lo tenía que pagar? YPF, obviamente. YPF. ¿Y lo hizo? YPF no tenía plata, no tenía recursos, entonces eso se empezó a hacer muy lentamente y nunca llegó a completarse. Y ya para el año 76-77 se empezó a dar marcha atrás y creo que en el 78 por ahí directamente se derogó ese decreto de 1974 y se volvió a lo que había antes, que es que YPF tenía un rol muy importante porque en términos efectivos procesaba y vendía gran parte del crudo y los derivados, y Shell y eso mantuvieron sus redes, que hoy siguen ahí, ¿no? Porque la Shell, ahora no sabemos si cambia de dueños, pero sigue estando ahí, y eso cambió y es hoy la red Axion. Eso siempre desde hace más de 70 años fueron los grandes actores que acompañaron a YPF en el mercado de venta de combustible. Entonces se puede decir que fue una estatización simbólica, no real. Fue una estatización medio simbólica, Show. medio farsesca, en un contexto de, como te decía, un shock internacional brutal para un país que todavía no se autoabastecía y en un contexto local de una inestabilidad económica y política como nunca vimos. De hecho, pocos meses después de esto tuvimos el Rodrigazo, que fue un aumento de tarifas y de precios de los combustibles fenomenal, la primera hiperinflación que vivió la Argentina. Así que, nada, fue como un remedio nacionalista que no tuvo demasiado impacto real, ¿no? Claro, más para la política que para la economía. Pero me parecía interesante acordarnos de que hoy que las cosas nos van bien, también tuvimos momentos muy complicados y muy fallidos y con esta retórica de YPFiana medio nacionalista que nunca dio buenos resultados. Muy interesante. Bueno, y con esto dejamos hoy el capítulo de Crudo y nos vemos pronto con otras novedades y historias de la industria. Gracias.